Vamos a saludar en los próximos minutos Rafael Pampillón, es catedrático de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Rafael, bienvenido y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar ahora en los próximos minutos de Reserva Federal, de expectativas macro de Estados Unidos, pero antes de eso te quiero preguntar también por esos aranceles. Estamos en la previa de las negociaciones que se van a producir entre Estados Unidos y China mañana y parece que el mercado celebra que Donald Trump parece que quiera dar un poquito marcha atrás en esos aranceles del 145%, que él mismo dice que son insostenibles. Te quiero preguntar si crees que es un buen paso para la búsqueda de un acuerdo entre Estados Unidos y China, que por otra parte creo que nadie duda de que va a costar trabajo. Sí, siempre un buen acuerdo en el cual estén los dos implicados es bueno para la economía mundial y para la economía de Estados Unidos. No se debe olvidar que el primer trimestre Estados Unidos tuvo un crecimiento ligeramente negativo, está estancada la economía de Estados Unidos en el primer trimestre, también por razones que tienen que ver con las importaciones que se han acelerado en el primer trimestre provenientes de China y de otros países para no pagar aranceles, y claro, los aranceles tan altos como los que tiene Estados Unidos con China o China con Estados Unidos es bloquear el comercio internacional, y eso es una locura. O sea que Donald Trump está reculando, espero que dentro de 3 meses, que es el plazo que se ha dado él, vuelva a recular en cuanto a los aranceles para la Unión Europea, y de esta manera pueda haber más comercio, porque si no, Estados Unidos va a sufrir un proceso inflacionario que hará que los tipos de interés se mantengan ahí, altos, en el 4,5%. Te quiero preguntar precisamente por ese acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China, que por otra parte es un acuerdo que nos ha dejado un poco fríos porque es un acuerdo que mantiene el arancel del 10% que ya existía previo al acuerdo. Entonces simplemente es un acuerdo que ayuda un poquito a la industria de la automoción. Algo es algo, pero ¿crees que será suficiente este tipo de acuerdos para que Estados Unidos y su economía no sufran? Estábamos viendo antes que la balanza comercial de China muy bien, pero desplome absoluto de la relación comercial entre China y Estados Unidos. Sí, claro, porque entre otros motivos Estados Unidos ha importado de China lo que no está en los escritos para evitar esos aranceles, y por eso ya los empresarios americanos tienen los stocks, los inventarios hasta arriba, con lo cual ahora se ha notado esa caída en las exportaciones chinas hacia Estados Unidos. Pero qué duda cabe que si llegan a un acuerdo China y Estados Unidos, se restablece el comercio internacional entre esos dos grandes países. No se debe olvidar que los mayores exportadores del mundo de mercancías son China, Estados Unidos y Alemania, estos 3 países. Por tanto, el comercio mundial tiene que realizarse dentro de Estados Unidos y China, y si no, China lo que está haciendo es triangular, es decir, vender sus productos a Indonesia o a Singapur o a Malasia, y desde Malasia vender a Estados Unidos con aranceles más bajos. En definitiva, eso complica y entorpece el comercio mundial, y el comercio mundial es clave para el crecimiento económico. Por eso hay buenas impresiones de las bolsas de que la cosa está mejorando. Rafael, nos vamos a ir en unos instantes rápidamente a Wall Street porque se está produciendo la apertura de la cotización del mercado de renta variable norteamericano. Apertura en positivo. Barrick Gold es la compañía encargada de llevar a cabo el toque de campana que va a poner fin a esta semana de negociaciones, y se produce un arranque de cotización, un arranque de jornada con subidas moderadas en los índices. Pues están los índices más o menos en el mismo entorno en el que estábamos viendo los futuros. Tenemos al índice tecnológico Nasdaq experimentando avances pues un poquito superiores al medio punto porcentual. Ahí lo ven, 0,58% arriba y 5.687 puntos. Ese es el S&P 500, perdón.
Avances también si miramos a Dow Jones del entorno del 0,25%, un cuartillo de punto está subiendo, ahí lo ven subiendo un poquito más, 0,6, 41.465 puntos. Parece que los índices se están impulsando. Y Nasdaq, bueno, pues también con avances del entorno del medio punto porcentual, un poquito más. Ahí va un poquito adelantado también, no ven ahí medio punto porcentual, 20.172 puntos para el índice tecnológico en una jornada en la que los inversores, bueno, pues mantienen la respiración un poco ante los anuncios que puede hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las horas previas al acuerdo comercial que se va a empezar a negociar con China mañana. Por cierto, recordemos que en los últimos minutos también a través de un tuit Donald Trump decía que hay muchos acuerdos comerciales en camino y que todo pinta bastante bien después de haber alcanzado el primero con el Reino Unido durante la sesión de ayer. Vuelvo contigo, Rafael. Estábamos hablando de ese escenario que se abre en el que si se produce un escenario de inflación galopante, pues la Reserva Federal no va a poder bajar los tipos de interés, que es justo lo contrario a lo que Trump pretende. Claro, porque si los tipos de interés están altos en Estados Unidos, eso puede generar una pérdida de actividad económica y un aumento del desempleo. Habrá que esperar al 6 de junio para conocer la tasa de paro del mes de mayo, pero la próxima reunión de la FED, que es el 17 y 18 de junio del mes que viene, pues ahí veremos si la FED cede o no, dependiendo de los datos que tenga de inflación y de desempleo, porque tiene esos dos objetivos, que la tasa de paro sea la más baja posible y la inflación se acerque al 2%. A mí me parece que lo que tendrá que hacer Trump, dado además las encuestas que está teniendo, las malas encuestas que está teniendo de popularidad, pues le tiene que llevar a recular en el tema de los aranceles, porque si no será un daño para Estados Unidos y también para el resto del mundo. Te quiero preguntar por la última reunión de la Reserva Federal. El presidente de la FED no se mostró muy preocupado, Powell, por la evolución del crecimiento económico, sí por la inflación, aunque más bien en el corto plazo y sobre todo por el mercado laboral. ¿Crees que se puede dar un escenario de la tan temida esta inflación que se evitó después de la pandemia del coronavirus en un escenario como el actual? Bueno, tenemos una inflación del 2,7, 2,8, que no es muy alta, y el paro pues se mantiene en el 4,2 en el mes de abril, igual que marzo. O sea que por ahora lo que tenemos es un mal dato de crecimiento económico en el primer trimestre, que a mí me parece que si todo este barullo que está montando Trump sobre aranceles se reduce y hay más certidumbre, hay menos inestabilidad y por tanto las compañías toman decisiones de inversión, porque claro, en momentos de incertidumbre, sin saber qué aranceles te están poniendo los europeos a Estados Unidos, las inversiones de los americanos en Estados Unidos pues están a la espera de que todo esto se tranquilice, y eso es muy importante para la toma de decisiones de proyectos de largo plazo, que es la inversión importante, factorías, infraestructuras, bienes de equipo, todo eso es necesario que haya un poco de serenidad, y creo que es lo que tiene que poner Trump encima de la mesa, esa serenidad, para que la economía americana tire para adelante. Y te quiero preguntar también, bueno, pues por esa presión que está ejerciendo Trump sobre Powell. Decías que Powell va a tomar las decisiones en función de los datos que tenga. Él puso sobre la mesa la idea de que datos ahora mismo no tienen, o sea, tiene datos, pero lo que no tiene es certidumbre, y entiendo que no tiene datos actualizados, porque todos los datos que se han conocido son datos antiguos, entonces es un poco complicado analizar el escenario actual. ¿Crees que habrá algún momento en el que Powell acabe doblegándose por Donald Trump o no? Bueno, doblegándose por Donald Trump, no. No creo que lo haga, porque la independencia de la Reserva Federal es de las pocas cosas que se mantienen como instituciones creíbles en Estados Unidos, junto con el Tribunal Supremo, que aun teniendo muchos componentes nombrados por Donald Trump, el Tribunal Supremo le ha dado tirones de orejas a Trump. O sea que
que lo que tiene que mirar Jerome Powell es por que la política monetaria sea la adecuada y no dejarse presionar por Donald Trump. Él tiene un mandato hasta mediados del año que viene y yo creo que ha sido un buen gobernador de la Reserva Federal y lo que mejor podría hacer Trump para los mercados, para la estabilidad del sistema financiero, es mantener y que le renovase el cargo, que pueda hacerlo, a Jerome Powell. Probablemente no lo hará porque a lo mejor Trump espera poner a alguien de su confianza, lo cual desajustará a los mercados, pero claro, como ya el año que viene son las elecciones de mitad de mandato, una política monetaria más expansiva, una política monetaria que bajara los tipos de interés, favorecería el crecimiento, al menos de una manera coyuntural, y eso le ayudaría a Trump ganar las elecciones al Congreso, que se renueva al completo a finales del año que viene. O sea que estamos a la espera de un poco de este lío, y hasta que no tengamos claro qué va a hacer Donald Trump, qué va a hacer con la Reserva Federal, qué va a hacer con los aranceles, yo creo que empezar a adivinar no tiene mucho sentido. O sea que yo creo que Jerome Powell está haciendo muy bien su trabajo, hay que dejarle en paz y que sea una institución que vele no solo por la estabilidad de los precios, sino también por el crecimiento económico y el empleo, que es precisamente el empleo uno de sus objetivos de política económica. Precisamente, Rafael, parece que nos ha escuchado Donald Trump y acaba de publicar un tuit hablando acerca de la inflación, de la situación de la economía y de la Reserva Federal y sus tipos, a juicio de Trump, demasiado altos. Dice el presidente de Estados Unidos que Estados Unidos, su economía, se enfrenta a una situación de costes bajos sin inflación, muy diferente de lo que la Reserva Federal y los medios de comunicación falsos esperaban, dice el presidente de Estados Unidos. ¿Crees que la economía de Estados Unidos, Rafael, ya para terminar, se enfrenta a un escenario de costes bajos sin inflación? ¿Estás de acuerdo con Trump? No, porque él mismo está aumentando los costes. Él está de alguna manera poniendo aranceles a muchos componentes, a muchos productos que entran en Estados Unidos, ya sea porque los costes que vengan de fuera sean más altos por los aranceles, ya sea porque los propios estadounidenses que producen bienes intermedios los suban de precio porque los que vienen de fuera son más caros y por tanto aumentan sus márgenes, sus beneficios subiendo precios al haber menos competencia, ya sea porque los productos terminados que vienen de fuera sean más altos por los aranceles, los propios productores americanos, empresarios subirán precios. Es decir, que al final los costes por ahora no son más bajos. Y como has dicho muy bien, ahora el petróleo parece que se recupera. Bueno, Estados Unidos no necesita importar petróleo, pero el coste para los empresarios de ese petróleo es el coste mundial y por tanto tendrán que pagar más por la energía. O sea que depende de tantas cosas que lanzar así sin más fundamento que los costes van a ser más bajos, están siendo más bajos, a mí me parece que no es de recibo. Juan Villón, catedrático de Economía en la Universidad CEU, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buen fin de semana.